Lorenzo no había contestado el teléfono en toda la mañana. Le había entregado esa bolsa negra la noche anterior diciéndole que cuidara el dinero hasta el día siguiente, y ahora sus llamadas iban directo al buzón de voz. No era normal en él. Lorenzo siempre contestaba, siempre tenía tiempo para hablar conmigo, especialmente cuando se trataba de asuntos importantes. Especialmente cuando acababa de vender la empresa familiar por $8 millones. Decidí ir a su casa. Necesitaba hablar con él sobre los próximos pasos, sobre cómo manejaríamos esa cantidad de dinero, sobre el futuro que ahora podíamos construir juntos. Durante el camino, una parte de mí intentaba justificar su silencio. Tal vez había salido temprano con Mariana. Tal vez había dejado el teléfono en casa sin querer. Tal vez estaba tan emocionado con la venta que había decidido celebrar y se le había olvidado llamarme. Pero mi instinto de madre, ese que nunca falla, me susurraba algo diferente. Había algo extraño en la forma como había tomado esa bolsa la noche anterior. Algo en su mirada que no había sabido interpretar en ese momento, pero que ahora comenzaba a tomar forma en mi memoria como una sospecha incómoda. Su puerta estaba entreabierta cuando llegué. Eso no era normal. Lorenzo era obsesivo con la seguridad, siempre cerraba con doble llave, siempre revisaba 2 veces antes de salir. Empujé la puerta y entré llamándolo por su nombre. Mi voz rebotó contra las paredes vacías, devolviendo un eco que me heló la sangre. La casa tenía ese silencio pesado de los lugares abandonados, ese aire estancado de quien se fue sin intención de regresar. Caminé por la sala observando los detalles que confirmaban mis peores sospechas. El sofá que yo les había regalado el año pasado tenía cojines tirados en el suelo. Las fotografías familiares que antes decoraban la mesa del centro habían desaparecido. Solo quedaban los marcos vacíos y cuadrados de polvo marcando donde habían estado nuestros recuerdos. 40 años de historia familiar borrados como si nunca hubieran existido. Los libros que yo le había comprado cuando estudiaba administración ya no estaban en el librero. La televisión que le regalé en Navidad había desaparecido. Hasta los adornos pequeños, esos detalles sin valor económico pero cargados de significado, se habían esfumado. Era como si hubieran querido borrar cualquier rastro de nuestra relación, cualquier evidencia de que yo había sido parte importante de sus vidas. En la cocina encontré la confirmación brutal de mis temores. Sobre la mesa del comedor, al lado de una taza de café a medio terminar y migas de pan tostado, había un papel doblado con mi nombre escrito en la letra de Lorenzo. Esa misma letra que yo había enseñado a formar cuando era un niño pequeño, guiando su mano diminuta para escribir las primeras palabras. Ahora esas mismas manos habían escrito lo que parecía ser mi sentencia de muerte. Desdoblé el papel con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Mamá, gracias por el dinero. Mariana y yo nos vamos a vivir nuestra vida lejos de aquí, lejos de ti. Ya no queremos seguir cargando con tus dramas y tus constantes exigencias. Fuiste una buena madre cuando éramos niños, pero ahora necesitamos nuestra libertad. Aprovecha esta oportunidad para empezar una nueva vida. Con cariño, Lorenzo. Leí esas palabras una vez, 2 veces, 3 veces, hasta que cada letra se grabó en mi memoria como una quemadura. Con cariño. Había terminado esa traición con cariño, como si fuera una despedida normal. Como si robar a tu madre fuera un acto de liberación mutua. Como si destruir a la mujer que te dio la vida fuera un favor que me estaba haciendo. Me quedé de pie en esa cocina que yo había ayudado a diseñar, sosteniendo el papel que certificaba mi abandono. Los gabinetes que yo había escogido, los electrodomésticos que yo había pagado, el piso de cerámica que yo había mandado a instalar, todo seguía ahí como testigo mudo de años de generosidad mal agradecida. Pero ellos se habían llevado lo único que realmente importaba: mi futuro. Subí a revisar los dormitorios, aunque ya sabía lo que encontraría. El cuarto principal parecía el escenario de una huida desesperada. La cama sin hacer, el closet de Mariana completamente vacío, perchas tiradas en el suelo como soldados caídos en una batalla que yo ni siquiera sabía que se estaba librando. Ella también había estado en el plan desde el principio, contando mi dinero junto con él, riéndose de la vieja ingenua que confiaba sin reservas. En el tocador donde Mariana se arreglaba cada mañana no quedaba ni un labial. Se habían llevado hasta los productos más baratos, como si cada centavo que habían extraído de mi casa fuera oro puro. Solo habían dejado un frasco de perfume vacío y un pañuelo usado, los desperdicios de una vida que yo había financiado sin saber que estaba alimentando a mis propios verdugos.
Regresé a la cocina y volví a leer la carta, buscando entre las líneas alguna explicación que hiciera menos brutal esa puñalada. Ya no queremos seguir cargando con tus dramas y tus constantes exigencias. Mis dramas. Como si pedirle a mi hijo que fuera agradecido fuera un drama. Como si esperar un mínimo de respeto después de construir su vida fuera una exigencia tiránica. Guardé el papel en mi bolso y caminé hacia la puerta sabiendo que acababa de leer las últimas palabras que mi hijo me dirigiría como madre. No iba a llorar ahí adentro. No iba a darles el gusto de imaginarme destruida entre sus paredes vacías. Si Lorenzo pensaba que me había derrotado con esa carta, si creía que una mujer de 67 años se quedaría llorando su traición para siempre, había cometido un error de cálculo monumental. Cerré la puerta de esa casa con la misma delicadeza con que había cerrado tantas veces después de visitarlos, después de llevarles comida casera, después de ayudarles con sus problemas. Pero esta vez sabía que nunca más volvería a cruzar ese umbral. Esta vez sabía que mi hijo acababa de firmar su propia condena sin saberlo. Porque Lorenzo no tenía idea de lo que realmente había en esa bolsa que se había llevado. No tenía idea del plan que yo había preparado pensando exactamente en esta posibilidad. Y cuando lo descubriera, cuando se diera cuenta de la verdad, entendería que había subestimado completamente a Hilda Flores. 40 años atrás yo era una mujer diferente. Tenía 27 años, acababa de enviudar, y cargaba en mis brazos a un Lorenzo de apenas 2 años que lloraba por las noches preguntando por su papá. No teníamos nada más que una casita de 2 cuartos en las afueras de la ciudad y una deuda del hospital que me quitaba el sueño. Pero tenía algo que ahora sé que valía más que todo el dinero del mundo. Tenía esperanza. La empresa comenzó en la mesa de mi cocina. Cosía uniformes para las fábricas del sector, trabajando hasta que me dolían los dedos y se me nublaba la vista. Lorenzo jugaba a mis pies con carritos de madera que yo misma le hacía en mis ratos libres, mientras la máquina de coser cantaba su canción monótona que se convirtió en la banda sonora de nuestras vidas. Cada puntada era una promesa. Vamos a salir adelante, hijo. Mamá va a construir algo grande para ti. Cuando Lorenzo cumplió 5 años, ya tenía 3 empleadas trabajando conmigo. Habíamos comprado máquinas industriales y alquilado un pequeño local. Él venía conmigo todas las tardes después del colegio, hacía sus tareas en una mesa que le puse en la esquina de la oficina y me ayudaba organizando botones por colores. Mira, mamá, todos los azules juntos, me decía con esa sonrisa que iluminaba mis días más difíciles. Durante esos años, Lorenzo era mi socio pequeño, mi compañía, mi razón para levantarme cada madrugada. Me esperaba despierto cuando llegaba tarde de entregar pedidos, me abrazaba cuando me veía contar billetes en la mesa, me decía que cuando fuera grande iba a ayudarme con la empresa. Vamos a ser ricos, mamá, me susurraba al oído antes de dormirse. Y yo le creía. Le creía porque sus ojos brillaban con la misma ilusión que los míos. A los 10 años, Lorenzo ya sabía explicar a sus amigos que su mamá era empresaria. Se inflaba el pecho de orgullo cuando me presentaba como la dueña de Textiles Flores. Para entonces ya teníamos 50 empleados y habíamos ganado contratos con las empresas más importantes de la región. Cada éxito lo celebrábamos juntos. Cada nuevo cliente era una victoria compartida. Cada peso que ganaba lo invertía pensando en su futuro, en la universidad que le pagaría, en la vida cómoda que tendría. Los fines de semana los pasábamos revisando catálogos de telas, visitando proveedores, planeando expansiones. Lorenzo opinaba sobre todo. Esa tela se ve mejor, mamá. Ese color va a gustar más. Y aunque eran comentarios de niño, yo los tomaba en serio porque quería que se sintiera parte de todo lo que estábamos construyendo. Quería que entendiera que cada decisión la tomaba pensando en él, en nosotros, en el imperio que algún día heredaría. Cuando cumplió 15 años, Lorenzo cambió. Ya no quería venir a la empresa los fines de semana. Prefería quedarse con sus amigos, salir a fiestas, pedirme dinero para cosas que antes no necesitaba. Yo justificaba todo diciéndome que era normal, que los adolescentes necesitan su espacio, que ya tendría tiempo de aprender del negocio cuando fuera mayor. Pero en el fondo, algo comenzó a romperse entre nosotros. Durante la universidad, Lorenzo estudiaba administración, pero sin pasión. Iba a clases porque yo se le exigía, pero su corazón estaba en otras cosas. En las novias que cambiaba cada semestre, en los viajes que hacía con dinero que yo le daba, en los planes que tenía para cuando se graduara y no tuviera que depender más de mí. Aunque él no me lo decía directamente,
Yo sentía que mi empresa ya no era nuestro sueño compartido, sino mi obsesión personal. Cuando se casó con Mariana, pensé que las cosas mejorarían. Ella parecía una buena muchacha, trabajadora, con ideas claras sobre el futuro. Los ayudé a comprar su casa, les pagué la luna de miel, le di trabajo a Lorenzo en el departamento administrativo de la empresa. Pensé que al fin tendría la familia completa que siempre había soñado, un hijo responsable y una nuera que me apoyaría en mis planes para el negocio. Pero Mariana cambió a Lorenzo, o tal vez solo sacó a la luz lo que ya existía en él. Comenzaron a llegar tarde al trabajo, a poner excusas para no quedarse en las reuniones importantes, a sugerir que yo debería relajarme más y delegar responsabilidades. Cada conversación sobre el futuro de la empresa terminaba con ellos diciéndome que me merecía descansar, que ya había trabajado suficiente, que era hora de que disfrutara la vida. Al principio pensé que se preocupaban por mi bienestar. Me emocionaba que mi hijo quisiera cuidarme, que su esposa me viera como una segunda madre que merecía tranquilidad. Pero poco a poco fui notando que esas conversaciones siempre terminaban con preguntas sobre testamentos, sobre planes de sucesión, sobre qué pasaría con la empresa si a mí me sucediera algo. Los últimos 5 años fueron los más confusos de mi vida. Lorenzo y Mariana se habían vuelto expertos en hacerme sentir culpable por trabajar tanto, por exigir calidad, por querer que las cosas se hicieran bien. Mamá, ya tienes 60 años. Deberías estar viajando, conociendo el mundo, no preocupándote por uniformes y contratos. Pero cuando yo sugería que tal vez era hora de vender la empresa y repartir el dinero, ellos inmediatamente cambiaban de tema. Hace 6 meses, Lorenzo comenzó a presionarme más directamente. Mamá, recibí una oferta muy buena por la empresa. Unos inversionistas están dispuestos a pagar $8 millones. Podríamos vender, dividir el dinero, y cada uno hacer su vida. Era la primera vez que mencionaba dividir algo que había sido nuestro proyecto conjunto. Era la primera vez que hablaba de hacer su vida como si yo no fuera parte de ella. Esa conversación me quitó el sueño durante semanas. Por primera vez en 40 años, comencé a preguntarme si realmente conocía a mi hijo. Si todo lo que había construido tenía sentido. Si el niño que una vez organizaba botones por colores a mis pies, se había convertido en un hombre que solo veía números donde yo veía amor. Pero aún así, cuando me presentó los papeles de venta, los firmé. Porque pensé que tal vez tenía razón. Porque pensé que era hora de confiar en él completamente. La noche que cerré la venta, Lorenzo me abrazó como no lo hacía desde que era pequeño. Hiciste lo correcto, mamá. Vas a ver que este dinero nos va a cambiar la vida a todos. Esas palabras me tranquilizaron. Me hicieron creer que había tomado la decisión correcta, que mi hijo seguía siendo el niño que soñaba con ser rico junto a su mamá. Ahora, leyendo esa carta cruel en su cocina vacía, entiendo que tenía razón. Este dinero sí nos cambió la vida a todos. Solo que no de la manera que yo había imaginado. El día que cerramos la venta de la empresa, Lorenzo llegó a mi casa más temprano de lo normal. Venía con Mariana, los dos sonriendo de una manera que ahora entiendo era diferente. No era la sonrisa de quien celebra un logro familiar, sino la sonrisa de quien está a punto de cobrar una deuda que considera merecida. Traían una botella de champán y un pastel que decía felicidades, mamá, como si hubiera ganado la lotería en lugar de vender el trabajo de toda mi vida. Hoy comienza tu nueva etapa, mamá, me dijo Lorenzo mientras descorchaba la botella. Ya no más madrugar, ya no más preocupaciones. Te lo mereces. Mariana asentía con entusiasmo, sirviendo el champán en las copas que yo había heredado de mi madre. Las mismas copas en las que habíamos brindado cuando Lorenzo se graduó, cuando se casó, cuando conseguimos el contrato más grande de la empresa. Ahora las usábamos para celebrar el final de todo eso. Esa noche, después de la cena, Lorenzo sacó el tema del dinero con una naturalidad que me sorprendió. Mamá, mañana nos entregan el cheque. Son 8 millones en efectivo, como acordamos. Creo que lo mejor es que me dejes manejarlo a mí hasta que decidamos qué hacer con todo. Su propuesta sonaba lógica. Él había estudiado administración, conocía de inversiones, tenía contactos en bancos. Yo era una mujer mayor que siempre había manejado su dinero de manera simple, casi artesanal. No quiero que te preocupes por nada, continuó. Déjame el dinero por unos días mientras averiguo las mejores opciones de inversión. Podemos hacer que esos 8 millones se conviertan en 10, en 12. Imagínate, mamá,
Podrías viajar por todo el mundo, comprar la casa que siempre soñaste, vivir como una reina. Mariana lo apoyaba con la mirada, asintiendo cada vez que él mencionaba mi futuro dorado. Acepté su propuesta porque confiaba en él, porque creía que mi hijo quería lo mejor para mí, porque pensé que después de 40 años construyendo algo juntos, ahora íbamos a disfrutar los frutos juntos también. Esa noche me fui a dormir sintiendo que había tomado la decisión correcta, que Lorenzo se haría cargo de todo como el hijo responsable que yo había criado. Al día siguiente, cuando recibimos el dinero, Lorenzo insistió en llevarse la bolsa a su casa. «Es más seguro, mamá. Aquí tienes menos seguridad, menos espacio para guardar algo tan valioso. En mi casa tengo una caja fuerte, cámaras, alarma. Solo será por esta noche. Mañana vamos al banco juntos y organizamos todo». Su argumento era sólido. Mi casa era pequeña, sencilla, sin las medidas de seguridad que tenía la suya. Pero había algo en la forma como cargó esa bolsa que me inquietó. La sostuvo contra su pecho como si fuera un tesoro que por fin había encontrado después de años de búsqueda. No la manejó con el cuidado de quien cuida algo ajeno, sino con la posesión de quien por fin tiene en sus manos lo que siempre consideró suyo. Mariana lo esperaba en el carro con el motor encendido, como si tuvieran prisa por llegar a algún lugar. «Mañana te llamo temprano y vamos al banco», me gritó desde la ventana del carro mientras se alejaban. Yo me quedé parada en la puerta de mi casa, viendo cómo se perdían en la distancia con 40 años de mi trabajo metidos en esa bolsa negra. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente vacía. No solo por el dinero que se alejaba, sino por la sensación extraña de que algo fundamental acababa de cambiar entre nosotros. Esa noche no pude dormir. Caminé por mi casa vacía, por los cuartos donde Lorenzo había crecido, donde había soñado conmigo sobre el futuro de la empresa, donde habíamos planeado tantas cosas que ahora parecían recuerdos de otra vida. Me senté en la mesa de la cocina donde había comenzado todo, donde había cosido los primeros uniformes con él jugando a mis pies, y por primera vez en décadas me pregunté si conocía realmente a mi hijo. La mañana siguiente esperé su llamada. Preparé café para dos. Puse la mesa como hacía cuando él venía a desayunar los domingos, ensayé las palabras que le diría sobre nuestros planes futuros. Pero el teléfono no sonó. Marqué su número y fue directo al buzón. Volví a marcar una hora después, y otra hora después, hasta que el sol se puso sin noticias suyas. Durante esos largos minutos de espera, comencé a recordar detalles que había pasado por alto. La forma como Lorenzo había evitado mi mirada cuando se llevó la bolsa. La prisa de Mariana por salir de mi casa. Las conversaciones de los últimos meses sobre mi edad, sobre mi necesidad de descansar, sobre lo mucho que me merecía disfrutar la vida. Todo comenzó a tomar un significado diferente, más oscuro, más calculado. También recordé otras cosas. Los comentarios que hacía sobre mis manías de empresaria. Las veces que había sugerido que yo era demasiado controladora con el negocio. Sus quejas sobre tener que trabajar en la empresa cuando podría estar haciendo cosas más interesantes. La forma como Mariana lo apoyaba cada vez que cuestionaba mis decisiones, como si fueran un equipo en contra mía. Pero lo que más me dolió recordar fueron las conversaciones sobre herencias. Lorenzo había comenzado a preguntarme sobre testamentos desde que cumplí 60 años. «Mamá, deberías tener todo en orden, por si acaso. Mamá, sería bueno que supiéramos qué tienes planeado para el futuro. Mamá, no queremos sorpresas cuando ya no estés». Preguntas que yo había interpretado como cariño filial, pero que ahora sonaban como inventario de bienes. La segunda noche sin noticias suyas, me senté en mi sala con una taza de té que se enfrió sin que la probara, y tomé una decisión que cambiaría todo. Si Lorenzo creía que me había engañado, si pensaba que había ejecutado el plan perfecto para quedarse con mi dinero, estaba a punto de descubrir que había subestimado completamente a su madre. Porque había algo que él no sabía. Algo que había preparado exactamente para esta situación. Y cuando lo descubriera, cuando se diera cuenta de lo que realmente había en esa bolsa que se había llevado con tanta prisa, entendería que Hilda Flores siempre, pensaba un paso adelante de todos los demás. Incluso de su propio hijo. Después de encontrar esa carta en la cocina de Lorenzo, regresé a mi casa con una calma que me sorprendió a mí misma. No había lágrimas, no había gritos, no había esa desesperación que cualquiera esperaría de una mujer de 67 años que acababa de ser abandonada por su único hijo. Había algo más profundo, más frío, más poderoso.
Había certeza. Me serví una taza de té de manzanilla y me senté en la mesa de mi cocina, la misma donde había comenzado todo 40 años atrás. Extendí la carta de Lorenzo frente a mí y la leí una vez más, pero esta vez no como una madre herida, sino como la empresaria que había sido durante décadas. Analicé cada palabra como si fuera un contrato, cada frase como si fuera una cláusula que necesitaba entender completamente. Ya no queremos cargar con tus dramas y tus exigencias. Esta línea me llamó especialmente la atención. La palabra ya implicaba que habían estado cargando conmigo durante mucho tiempo. La palabra queremos confirmaba que Mariana había estado en el plan desde el principio. Esto no había sido una decisión impulsiva de Lorenzo. Había sido una estrategia cuidadosamente planeada por los dos. Comencé a recordar conversaciones de los últimos meses con una perspectiva completamente nueva. Las sugerencias de Lorenzo sobre vender la empresa no habían nacido de su preocupación por mi bienestar, sino de su impaciencia por acceder al dinero. Las quejas de Mariana sobre lo mucho que yo trabajaba no eran cariño, sino molestia porque mi longevidad empresarial retrasaba sus planes de herencia. Recordé la insistencia de Lorenzo en manejar él mismo la venta. Mamá, yo me encargo de todo. Tú solo firma los papeles y relájate. En ese momento pensé que quería protegerme de complicaciones legales, pero ahora entendía que quería controlar cada detalle del proceso. Quería asegurarse de que el dinero pasara por sus manos antes que por las mías. También recordé cómo había rechazado todas mis sugerencias sobre el futuro del dinero. Cuando mencioné la posibilidad de donar parte a caridad, cambió inmediatamente de tema. Cuando sugerí comprar una casa más grande donde pudiéramos vivir todos juntos, me dijo que era mejor que cada uno tuviera su espacio. Cuando hablé de invertir en otro negocio, me convenció de que ya había trabajado suficiente en mi vida. Esa noche, sola en mi casa, comencé a armar el rompecabezas completo de su traición. No había sido solo el robo del dinero. Había sido años de manipulación psicológica, de hacerme sentir culpable por trabajar, de convencerme de que merecía descansar, de aislarme gradualmente de las decisiones importantes de mi propia empresa. Me habían estado preparando para este momento durante mucho tiempo. Recordé las veces que Lorenzo había traído a sus amigos a la casa y los había escuchado hablar sobre padres pesados que no sabían cuándo retirarse. Recordé cómo Mariana siempre cambiaba de tema cuando yo mencionaba planes a largo plazo. Recordé las miradas que se intercambiaban cuando yo hablaba de mi futuro, como si compartieran un chiste interno del que yo no era parte. Pero lo que más me dolió recordar fue la Navidad pasada. Lorenzo me había regalado un libro sobre cómo disfrutar la jubilación y Mariana me había dado un vale para un spa con una nota que decía, para que te consientas como te mereces. En ese momento me había emocionado porque pensé que se preocupaban por mi bienestar. Ahora entendía que habían sido regalos de despedida, preparándome psicológicamente para una vida sin trabajo, sin propósito, sin ellos. Durante esas horas de análisis solitario, algo cambió en mí. La madre dolida que había salido de la casa de Lorenzo se transformó en la estratega que había construido un imperio desde cero. La mujer que había sobrevivido a la viudez temprana, a la competencia despiadada del mercado, a décadas de decisiones difíciles. La mujer que sabía que en los negocios, como en la vida, siempre hay que tener un plan B. Me levanté de la mesa y fui a mi cuarto. Del fondo del closet saqué una caja de zapatos que no había abierto en meses. Adentro estaban los documentos que Lorenzo nunca supo que existían. Los papeles que habían convertido su plan perfecto en su peor pesadilla. Los documentos que probaban que Hilda Flores siempre, pensaba 2 pasos adelante. Extendí esos papeles sobre mi cama y sonreí por primera vez en días. No era una sonrisa de alegría, sino de satisfacción. La satisfacción de quien sabe que la partida apenas está comenzando, y que el primer movimiento lo había hecho su oponente sin saber que ya había perdido. Lorenzo había cometido el error de creer que conocía a su madre. Había asumido que la mujer que había construido una empresa desde cero era lo suficientemente ingenua como para entregar $8 millones sin protecciones. Había subestimado a la misma persona que le había enseñado que en la vida hay que ganarse las cosas, que nada es gratis, que la confianza se construye y se puede destruir. Guardé los documentos de vuelta en la caja y me preparé una segunda taza de té. Mañana comenzaría la segunda fase de esta historia. Mañana Lorenzo descubriría que había robado a la persona equivocada. Mañana entendería que su madre no había sobrevivido 40 años en el mundo empresarial siendo ingenua. Pero esta noche, por primera vez en mucho tiempo,
Dormí profundamente. Porque sabía algo que Lorenzo no sabía. Algo que cambiaría todo su mundo perfecto. Algo que había estado esperando en esa bolsa negra desde el momento en que se la llevó de mi casa. Y cuando lo descubriera, cuando se diera cuenta de lo que realmente había pasado, entendería que había subestimado completamente a Hilda Flores. Al día siguiente desperté con una claridad mental que no había sentido en años. Era como si la traición de Lorenzo hubiera quemado todas las ilusiones que me quedaban sobre la familia, pero al mismo tiempo hubiera liberado a la mujer estratégica que había estado dormida dentro de mí. Preparé mi café negro, como hacía en los días más difíciles de la empresa, y elaboré un plan detallado para los próximos días. Mi primer movimiento fue llamar a Gustavo Salazar, mi abogado de confianza desde hace 20 años. Gustavo, necesito verte hoy mismo. Es urgente y confidencial. No le di detalles por teléfono, pero él conocía mi voz lo suficiente como para saber que cuando Hilda Flores dice que algo es urgente, realmente lo es. Acordamos encontrarnos en su oficina a las 10 de la mañana. Llegué puntual, como siempre. Gustavo me recibió con esa sonrisa paternal que había visto durante tantas negociaciones importantes, pero su expresión cambió cuando vio mi rostro. Hilda, te ves diferente. ¿Qué pasó? Le entregué la carta de Lorenzo sin decir una palabra. Lo vi leerla 2 veces, frunciendo el ceño más con cada línea. Cuando terminó, levantó la mirada con una mezcla de sorpresa e indignación. No puedo creer que Lorenzo haya hecho esto, murmuró, moviendo la cabeza. Después de todo lo que hiciste por él. Pero yo levanté la mano para detenerlo. Gustavo, no vine aquí para llorar. Vine para actuar. Necesito que me ayudes a recuperar lo que es mío. Su expresión cambió inmediatamente. Conocía esa mirada en mis ojos. Era la misma que había visto cuando decidí expandir la empresa, cuando enfrenté a competidores más grandes, cuando tomé las decisiones más arriesgadas de mi carrera. Dime qué necesitas, dijo, sacando una libreta y preparándose para tomar notas. Le expliqué mi situación paso a paso, sin omitir ningún detalle. Le conté sobre la venta de la empresa, sobre la entrega del dinero, sobre la desaparición de Lorenzo, sobre la carta cruel. Pero también le conté sobre las precauciones que había tomado, sobre los documentos que había preparado, sobre el plan que había estado ejecutando silenciosamente durante semanas. Gustavo me escuchó con atención creciente, y cuando terminé mi relato, se recostó en su silla con una expresión de admiración. Hilda, después de tantos años trabajando contigo, pensé que ya no podía sorprenderme. Pero esto es magistral. Entonces comenzamos a revisar los documentos que había traído en mi bolso, los mismos que guardaba en esa caja de zapatos en mi closet. El primer documento era una copia de la transferencia bancaria real. El dinero de la venta nunca había estado en efectivo, como Lorenzo creía. Los 8 millones habían sido depositados directamente en una cuenta que solo yo conocía, en un banco diferente al que él manejaba nuestras finanzas familiares. La bolsa que le había entregado contenía algo completamente distinto, algo que él descubriría muy pronto para su horror. El segundo documento era un acuerdo de fideicomiso que había firmado una semana antes de la venta. Todo el dinero quedaba bajo la administración de Gustavo hasta que se cumplieran ciertas condiciones específicas. Lorenzo podría acceder a su herencia solo si demostraba, durante un periodo de 5 años, que era capaz de manejar responsabilidades financieras menores. Si fallaba en esta prueba, el dinero sería donado completamente a caridad. El tercer documento era el más devastador de todos, una declaración jurada donde Lorenzo había aceptado ser el administrador temporal del dinero hasta que su madre decidiera el mejor uso para los fondos. Él había firmado este papel el día de la venta, creyendo que era una simple formalidad legal. No había leído la letra pequeña que lo comprometía legalmente a devolver cada centavo si yo se lo solicitaba formalmente. Hilda, esto significa que si Lorenzo no devuelve el dinero, no solo estaría robando a su madre, sino cometiendo un delito federal, explicó Gustavo con una sonrisa que no había visto en sus labios desde nuestras victorias legales más grandes. Tienes evidencia documental, firmas autenticadas, testigos. Lorenzo se metió en el problema legal más grande de su vida sin darse cuenta. Pero yo tenía una sorpresa más para Gustavo. Del fondo de mi bolso saqué un pequeño dispositivo que había estado grabando todas nuestras conversaciones familiares durante los últimos 2 meses. También tengo esto, le dije, presionando el botón de reproducción. Su voz llenó la oficina,
Las conversaciones donde Lorenzo y Mariana planeaban qué harían con mi dinero, donde discutían sobre deshacerse de mí después de la venta, donde calculaban cuánto tiempo tendrían que esperar antes de que pudieran vivir libremente. «Madre mía», susurró Gustavo, escuchando las voces de Lorenzo y Mariana planear mi abandono como si fuera una operación comercial. «Hilda, con estas grabaciones y estos documentos, no solo puedes recuperar tu dinero. Puedes arruinarlos completamente si decides hacerlo». Pero yo ya había decidido exactamente qué iba a hacer. No iba a arruinarlos por venganza. Iba a darles una lección que nunca olvidarían. Salí de la oficina de Gustavo con un plan detallado para los próximos días. Mi siguiente parada fue el banco donde Lorenzo creía que íbamos a depositar el dinero. Hablé con el gerente, un hombre que conocía mi historial crediticio impecable durante décadas. Le expliqué que necesitaba bloquear cualquier intento de acceso a mis cuentas por parte de terceros, incluyendo a mi hijo. También pedí un reporte completo de cualquier consulta que hubieran hecho sobre mis finanzas en los últimos meses. Los resultados me confirmaron lo que ya sospechaba. Lorenzo había estado preguntando sobre mis cuentas, mis inversiones, mis propiedades. Había intentado presentarse como mi representante legal para obtener información confidencial. El gerente me mostró las fechas de estas consultas. Todas coincidían con los días en que Lorenzo me visitaba casualmente para tomar café y preguntarme sobre mi salud. Mi última parada del día fue la casa de mi vecina Carmen, una mujer de mi edad que había sido testigo silenciosa de muchas de las visitas de Lorenzo en los últimos meses. «Carmen, necesito pedirte un favor muy especial. ¿Te importaría contarme exactamente qué has visto y escuchado cuando Lorenzo viene a visitarme?» Su respuesta me dio la última pieza del rompecabezas. Carmen había escuchado las discusiones entre Lorenzo y Mariana en el jardín de mi casa. Los había visto revisar papeles que sacaban de mi buzón. Los había observado tomar fotografías de mi casa desde diferentes ángulos, como si estuvieran evaluando su valor. Pensé que era extraño, Hilda, pero no quise meterme en asuntos familiares, me dijo con preocupación genuina. Esa noche regresé a mi casa con un archivo completo de evidencias que convertían la traición de Lorenzo en su propia condena. Documentos legales, grabaciones de audio, testimonios de testigos, registros bancarios. Todo lo que necesitaba para demostrar que mi hijo no solo me había robado, sino que había planificado este robo durante meses con la frialdad de un delincuente profesional. Pero lo más importante de todo era lo que Lorenzo aún no sabía. Lo que había en esa bolsa negra que se había llevado con tanta confianza, creyendo que contenía su libertad financiera. Mañana, cuando finalmente abriera esa bolsa en la privacidad de su nuevo escondite, descubriría la sorpresa que había estado esperándolo desde el momento en que decidió traicionar a su madre. Me serví una última taza de té y me senté en mi sala, rodeada por 40 años de recuerdos familiares que ahora tenían un sabor amargo. Pero no era amargura lo que sentía. Era la satisfacción fría de quien sabe que la justicia, aunque tardía, siempre llega. Y que esta vez, la justicia tendría el rostro de Hilda Flores. Mientras yo organizaba silenciosamente mi estrategia legal, Lorenzo comenzó a vivir su nueva vida como si hubiera ganado la lotería. A través de las redes sociales, que ahora revisaba religiosamente, pude ver cómo gastaba el dinero que creía haber robado con éxito. Sus primeras publicaciones aparecieron 3 días después de su huida, desde lo que parecía ser un resort de lujo en la costa. La primera fotografía me cortó la respiración. Lorenzo y Mariana brindando con champán en una terraza frente al mar, con una sonrisa de triunfo que me resultó irreconocible. El pie de foto decía, comenzando nuestra nueva vida. A veces hay que alejarse de la toxicidad para encontrar la verdadera felicidad. Toxicidad. Así me había clasificado el hijo que había criado, educado y mantenido durante 30 años. Las publicaciones se sucedieron día tras día, cada una más dolorosa que la anterior. Fotos de restaurantes caros, hoteles de 5 estrellas, tiendas de ropa exclusiva. Lorenzo presumía relojes que costaban más de lo que muchas familias ganaban en un año. Mariana modelaba vestidos de diseñador que yo nunca me había podido permitir, a pesar de haber construido un imperio textil. Vivían como millonarios, gastando el dinero que creían mío con una despreocupación obscena. Pero lo que más me hirió fueron las frases motivacionales que comenzó a publicar. La vida es demasiado corta para cargar con el peso de las expectativas ajenas. A veces la libertad significa decepcionar a quienes te quieren encadenar.
No te sientas culpable por elegir tu felicidad por encima de las necesidades de otros. Cada publicación era una justificación pública de su traición, como si fuera un acto de valentía personal en lugar del robo más vil que una madre puede sufrir. Carmen, mi vecina, me contaba lo que escuchaba en el barrio. Las amigas de Mariana comentaban con envidia sus viajes exóticos y sus compras extravagantes. «Qué suerte tiene esa muchacha», decían. Su suegra por fin le dejó una herencia para que puedan vivir tranquilos. Herencia. Como si yo hubiera muerto para ellos, como si mi dinero fuera el premio por liberarse de mi presencia molesta. A la semana de su escape, Lorenzo publicó una fotografía desde un concesionario de autos de lujo. Había comprado un convertible rojo que costaba más que la casa donde yo vivía. En el pie de foto escribió: «Cuando por fin puedes darte los gustos que siempre te mereciste. La vida comienza a los 30». Como si los primeros 30 años de su vida, los años que yo había financiado completamente, no hubieran sido vida real sino una espera tediosa. Las historias en redes sociales de Mariana eran aún más crueles. Subía videos desde spas exclusivos, playas privadas, restaurantes que requerían reservas con meses de anticipación. En uno de esos videos, mientras hacía un tratamiento facial que probablemente costaba lo que yo gastaba en comida durante un mes, dijo: «Por fin libre de dramas familiares. A veces hay que cortar lazos tóxicos para poder brillar». Dramas familiares. Lazos tóxicos. Así describía a la mujer que había pagado su boda, su casa, su estilo de vida durante años. Pero lo que más me impactó fue una publicación que Lorenzo hizo después de 2 semanas de huida. Era una fotografía de él en una playa al atardecer, con los brazos extendidos hacia el horizonte, acompañada de un texto largo que se había vuelto viral entre sus contactos. «Hace 2 semanas tomé la decisión más difícil de mi vida, alejarme de una relación tóxica que me estaba consumiendo. No fue fácil decepcionar a alguien que amo, pero entendí que no puedo sacrificar mi felicidad para satisfacer las necesidades emocionales de otra persona. A veces, el amor verdadero es saber cuándo alejarse». Esa publicación recibió cientos de comentarios de apoyo. «¡Qué valiente eres! Todos merecemos ser felices. Es admirable que hayas puesto límites. Tu madre debería entender que ya eres un adulto independiente». Los comentarios me mostraron cómo Lorenzo había logrado manipular la narrativa. Para el mundo exterior, él era el hijo valiente que había escapado de una madre controladora, no el ladrón que había robado los ahorros de toda una vida a la mujer que lo había criado sola. Mariana también contribuía a esta narrativa falsa. En una transmisión en vivo desde un yate que habían alquilado, respondió a comentarios de sus seguidoras sobre su nueva libertad. «Era muy difícil vivir bajo la sombra de alguien tan dominante», explicó mientras bebía un cóctel que probablemente costaba mi comida de una semana. Lorenzo siempre quiso independizarse, pero su madre no lo dejaba crecer. A veces hay que tomar decisiones drásticas. Durante esas semanas de observación silenciosa, algo cambió profundamente en mí. Viendo a Lorenzo y Mariana gastar alegremente el dinero que creían haber robado, viendo cómo convertían su traición en una historia de liberación personal, viendo cómo manipulaban a todos sus conocidos para que los vieran como víctimas en lugar de victimarios, mi dolor de madre se transformó en algo más frío, más calculado, más poderoso. Cada fotografía lujosa, cada frase motivacional, cada justificación pública de su robo, se convertía en evidencia adicional para el caso que estaba construyendo contra ellos. Gustavo me había explicado que las redes sociales podrían ser cruciales para demostrar el patrón de gastos irresponsables y la falta de remordimiento. Están documentando su propio delito, me había dicho con una sonrisa irónica. Pero yo tenía un plan más sofisticado que simplemente demostrar su culpabilidad legal. Quería que Lorenzo y Mariana experimentaran la misma humillación pública que me habían hecho sufrir. Quería que sus seguidores, que ahora los aplaudían como héroes de la independencia personal, conocieran la verdad sobre cómo habían financiado esa libertad tan admirada. Una noche, mientras revisaba sus últimas publicaciones desde una suite presidencial en un hotel de lujo, tomé una decisión que cambiaría todo. Era hora de que Lorenzo descubriera que había realmente en esa bolsa negra que había robado con tanta confianza. Era hora de que entendiera que había subestimado completamente a la mujer que había decidido traicionar. Al día siguiente comenzaría la fase final de mi plan. La fase donde Lorenzo aprendería que robar a Hilda Flores había sido el error más grande de su vida, y que todas esas publicaciones presumiendo su nueva riqueza se convertirían en la evidencia de su propia destrucción.
Porque había algo que él no sabía. Algo que estaba a punto de descubrir. Y cuando lo hiciera, cuando finalmente abriera esa bolsa y viera la verdad, entendería que su madre siempre, siempre, había pensado 2 pasos adelante de él. Después de 3 semanas viendo a Lorenzo presumir en redes sociales la riqueza que creía haber robado, llegó el momento de actuar. Era un martes por la mañana cuando Gustavo me llamó con la noticia que había estado esperando. Hilda, Lorenzo acaba de contactar al banco. Está tratando de depositar el dinero de la bolsa. Dice que hay un problema con los billetes y quiere hablar contigo urgentemente. Sonreí mientras preparaba mi café matutino. Por fin había abierto la bolsa. Por fin había descubierto que los $8 millones que creía haber robado eran en realidad billetes de juguete, dinero de utilería que había comprado en una tienda de disfraces por menos de $50. Durante 3 semanas había estado gastando dinero real de sus tarjetas de crédito, creyendo que tenía una fortuna esperándolo en esa bolsa negra. Mi teléfono sonó 15 minutos después. Era Lorenzo, y por primera vez en semanas, su voz no tenía la arrogancia triunfal que había mostrado en sus redes sociales. Mamá, necesito hablar contigo ahora mismo. Hay algo muy raro con el dinero que me diste. Los billetes parecen falsos. Respiraba agitado, como si hubiera estado corriendo o como si estuviera entrando en pánico. Buenos días, Lorenzo, le respondí con la calma que había perfeccionado durante 40 años de negociaciones difíciles. Claro que podemos hablar. ¿Por qué no vienes a casa esta tarde? Tenemos mucho de qué conversar. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Podía escuchar a Mariana de fondo, hablando con voz nerviosa, preguntándole qué había dicho yo. Mamá, no entiendes. El dinero está mal. Los billetes son de juguete. Tiene que haber habido un error en el banco, una confusión. Necesitamos ir juntas ahora mismo a reclamar. Su voz se había vuelto suplicante, desesperada. Era la voz del niño que había sido cuando rompía algo y venía corriendo a pedirme que lo arreglara. Pero esta vez, lo que había roto no tenía arreglo. Lorenzo, hijo, creo que hay muchas cosas que no entiendes. Ven a casa a las 5 de la tarde. Trae a Mariana también. Y trae esa carta tan bonita que me dejaste en tu cocina. Colgué antes de que pudiera responder. Era hora de preparar el escenario para la conversación más importante de nuestras vidas. Llamé a Gustavo y le pedí que viniera con todos los documentos. También llamé a Carmen, mi vecina, y le pregunté si podía ser testigo de una conversación familiar importante. Finalmente, llamé a Darío Fonseca, un periodista local que había cubierto el éxito de mi empresa durante años. Darío, tengo una historia que podría interesarte. Sobre traición familiar, manipulación financiera y justicia poética. ¿Podrías venir esta tarde? A las 5 en punto, Lorenzo y Mariana llegaron a mi casa. Los vi desde la ventana de mi sala, bajándose de ese convertible rojo que habían comprado con dinero que no tenían. Lorenzo cargaba la bolsa negra en sus manos, la misma que había tomado de mi casa 3 semanas atrás. Pero ahora la cargaba como si fuera una bomba a punto de explotar. Abrí la puerta antes de que tocaran. Los esperaba en la sala con Gustavo sentado a mi derecha, Carmen en una silla al fondo, y Darío con su grabadora y su libreta listos para documentar todo. Lorenzo se detuvo en seco cuando vio a toda esa gente. Mamá, ¿qué es esto? Dijiste que íbamos a hablar en privado. Siéntense, les dije, señalando el sofá frente a mí. Mi voz tenía la autoridad que había desarrollado dirigiendo juntas corporativas durante décadas. Lorenzo, creo que es hora de que tengas esa conversación honesta que has estado evitando durante 3 semanas. Mariana se aferró al brazo de Lorenzo, sus ojos moviéndose nerviosamente entre todos los presentes. Lorenzo puso la bolsa sobre la mesa de centro con manos temblorosas. Mamá, no sé qué pasó, pero el dinero de la venta está mal. Son billetes falsos. Tiene que haber habido un error. Su voz sonaba como la de un niño tratando de explicar por qué había chocolate en su cara cuando faltaba una barra del refrigerador. No hubo ningún error, Lorenzo, le respondí, manteniendo mi voz serena pero firme. Esos billetes son exactamente lo que yo quería que fueran. Dinero de juguete para un niño que nunca aprendió a valorar el dinero real. Gustavo abrió su portafolio y comenzó a sacar documentos. Señor Lorenzo Flores,
Intervino Gustavo con su voz de abogado formal. Estos son los documentos de la venta real de la empresa de su madre. Como puede ver, los 8 millones de dólares nunca estuvieron en efectivo. Fueron depositados directamente en una cuenta protegida que solo su madre puede manejar. Le extendió una copia certificada de la transferencia bancaria. Lorenzo leyó el documento con la cara cada vez más pálida. Esto no puede ser cierto. Tú me dijiste que el dinero estaba en la bolsa. Me dijiste que era en efectivo. Su voz se había vuelto aguda, acusatoria, como si yo fuera la que había cometido algún tipo de traición. Te di exactamente lo que merecías, le respondí, sacando de mi bolso la grabadora donde había documentado todas sus conversaciones con Mariana planificando mi abandono. Dinero falso para planes falsos. Amor falso para un hijo falso. Presioné el botón de reproducción. La voz de Lorenzo llenó la sala. Cuando tengamos el dinero, nos vamos lejos de aquí. No quiero volver a ver a mi madre nunca más. Ha sido una carga toda mi vida. Luego la voz de Mariana. Por fin podremos vivir sin tener que fingir que la queremos. 8 millones es suficiente para empezar una nueva vida sin ella. Mariana se puso de pie bruscamente. Esas grabaciones son ilegales. No puedes usar eso contra nosotros. Pero Gustavo ya tenía preparada la respuesta legal. En este estado, una persona puede grabar conversaciones en su propia casa sin consentimiento de las otras partes. Estas grabaciones son completamente admisibles en cualquier proceso legal. Darío tomaba notas furiosamente, documentando cada palabra, cada reacción, cada momento de esa revelación que se convertiría en la noticia local más comentada del año. Señora Flores, me preguntó, ¿puede explicarnos exactamente cómo planificó esta respuesta a la traición de su hijo? Durante 40 años construí una empresa pensando en el futuro de mi hijo. Comencé, mirando directamente a Lorenzo. Pero durante los últimos meses comencé a sospechar que su amor era tan falso como el dinero que ahora tiene en esa bolsa. Así que preparé una prueba. Una prueba que él falló completamente. Lorenzo se puso de pie con violencia. Esto es una trampa. Tú me tendiste una trampa. Gritaba como el niño caprichoso que había sido, como el hombre egoísta en que se había convertido. No puedes hacerme esto. Soy tu hijo. Fuiste mi hijo, le corregí, manteniendo mi voz calmada. Hasta el momento en que escribiste esa carta diciéndome que ya no querías cargar conmigo. Hasta el momento en que me robaste y me abandonaste creyendo que me habías destruido. Saqué la carta de mi bolso y la puse sobre la mesa. Gustavo, por favor explícales las consecuencias legales de sus acciones. Mi abogado se aclaró la garganta y comenzó a enumerar los cargos que podrían enfrentar: intento de robo, fraude familiar, incumplimiento de acuerdos firmados. También están las deudas que han acumulado en las últimas 3 semanas, agregó, mostrando los reportes de las tarjetas de crédito que habían maxeado comprando lujos. Señora Flores, continuó Darío, ¿cuál es su objetivo con esta exposición pública? Miré a Lorenzo y Mariana, que se abrazaban como náufragos aferrados a un salvavidas que se hundía. Que entiendan que las acciones tienen consecuencias. Que aprendan que no se puede robar a quien te enseñó todo lo que sabe sobre la vida. En ese momento, Lorenzo se derrumbó. Se arrodilló frente a mí con lágrimas en los ojos, recuperando por un instante al niño que había sido. Mamá, perdóname. Fue un error. Mariana me convenció. Podemos arreglar esto. Puedo devolver todo lo que gasté. Pero sus palabras sonaban huecas, desesperadas, falsas. Lorenzo, le dije con una tristeza profunda pero sin ceder ni un centímetro, la confianza es como un cristal. Una vez roto, nunca vuelve a ser lo mismo. Tú rompiste algo que no se puede reparar. Me levanté de mi silla y caminé hacia la puerta. Esta conversación ha terminado. Gustavo se encargará de los aspectos legales. Darío publicará la historia completa para que todos conozcan la verdad. Y ustedes aprenderán que robar a Hilda Flores fue el error más grande de sus vidas. Cerré la puerta detrás de ellos, sabiendo que acababa de cerrar también un capítulo doloroso de mi vida. Pero por primera vez en semanas, sentí paz. La justicia había llegado, y tenía mi nombre. La historia se publicó al día siguiente en el periódico local con un titular que se volvió viral en pocas horas. Empresaria de 67 años derrota con inteligencia a hijo que intentó robarle 8 millones de dólares.
Darío había escrito cada detalle con la precisión de un cirujano, documentando no solo la traición de Lorenzo, sino también la estrategia brillante que yo había usado para protegerme y exponerlo. El artículo incluía fotografías de los documentos legales, capturas de pantalla de las redes sociales donde Lorenzo y Mariana presumían sus gastos extravagantes, y fragmentos de las grabaciones donde planificaban mi abandono. En menos de 6 horas, la noticia había sido compartida miles de veces con comentarios que iban desde la admiración por mi estrategia hasta la indignación por la traición de Lorenzo. La primera llamada llegó a las 7 de la mañana. Era Lorenzo, llorando como no lo había escuchado desde que era pequeño. «Mamá, por favor, quita esa noticia. Mis amigos me están llamando. Mi jefe me va a despedir. Todo el mundo piensa que soy un ladrón». Su voz se quebraba entre sollozos desesperados. «Puedo explicar todo. Puedo arreglar esto». «Lorenzo», le respondí con la misma frialdad que había usado para tomar las decisiones más difíciles de mi carrera empresarial, «yo no publiqué nada. Simplemente conté la verdad a un periodista. Si no quieres que la gente piense que eres un ladrón, quizás no deberías robar a tu madre». Colgué antes de que pudiera responder. Las llamadas continuaron durante toda la semana. Primero Lorenzo, luego Mariana, después amigos mutuos tratando de interceder por ellos. Todos querían que yo perdonara y olvidara lo que había pasado. Como si 40 años de traición se pudieran borrar con una disculpa. Como si el daño emocional que me habían causado fuera algo que se pudiera reparar con lágrimas y promesas vacías. Pero las consecuencias reales apenas estaban comenzando. El banco había congelado las tarjetas de crédito de Lorenzo al descubrir que había estado gastando dinero que no tenía, respaldado por fondos que no existían. Las deudas que había acumulado durante sus 3 semanas de vida lujosa ascendían a más de $200,000 entre hoteles, restaurantes, el convertible rojo, y todas las compras extravagantes que había documentado tan orgullosamente en sus redes sociales. Su jefe, el gerente de una empresa donde Lorenzo trabajaba de medio tiempo, lo despidió inmediatamente después de leer la noticia. «No podemos tener empleados que roban a sus propias madres», le había dicho según me contó Carmen, quien se había enterado a través de la esposa del gerente. «Si es capaz de traicionar a quien más debería amar, ¿qué garantía tenemos de que no nos traicionará a nosotros?». Mariana enfrentó consecuencias similares en su trabajo como vendedora de cosméticos. Sus clientes, en su mayoría mujeres mayores que se identificaron profundamente con mi historia, comenzaron a cancelar sus pedidos. «Noquiero comprar nada a alguien que ayudó a robar a una madre trabajadora», le dijeron varias de ellas. En menos de una semana, había perdido el 80% de su clientela. Las redes sociales se convirtieron en su peor pesadilla. Todas esas publicaciones presumiendo lujos, todas esas frases motivacionales sobre liberarse de la toxicidad, se volvieron en su contra como boomerangs envenenados. Los comentarios que antes los aplaudían se transformaron en críticas brutales. «Así que tu libertad se financió robando a tu madre. ¿Qué clase de monstruo abandona a la mujer que lo crió? Ese dinero tenía el sudor de 40 años de trabajo honesto». Lorenzo intentó borrar todas sus publicaciones, pero era demasiado tarde. Los usuarios habían hecho capturas de pantalla de todo. Cada foto lujosa, cada frase justificando su liberación, cada momento de arrogancia quedó documentado para la posteridad como evidencia de su carácter. Su vida digital se convirtió en un museo de su propia vergüenza. 2 semanas después de la publicación, Lorenzo y Mariana tuvieron que vender el convertible rojo a una fracción de su precio original para pagar parte de las deudas más urgentes. Los vi desde la ventana de mi casa cuando vinieron a negociar con el comprador en la calle. Lorenzo se veía demacrado, con ojeras profundas y una barba descuidada que nunca había tenido. Mariana lloraba mientras entregaba las llaves del auto que había sido el símbolo de su triunfo robado. Carmen me contó que los había visto discutiendo violentamente en su jardín. «Se están culpando el uno al otro», me explicó mientras tomábamos té en mi cocina. «Ella dice que todo fue idea de él. Él dice que ella lo presionó para robar el dinero. Es como ver 2 ratas peleando en un barco que se hunde». Su descripción me causó más tristeza que satisfacción. La tercera semana llegó con más malas noticias para ellos. Gustavo había iniciado formalmente los procesos legales por intento de fraude e incumplimiento de contratos. Lorenzo enfrentaba la posibilidad de cárcel si no lograba demostrar que había actuado sin intención criminal. Sus ahorros, que nunca habían sido muchos,
Se evaporaron pagando abogados que les dijeron la verdad que no querían escuchar. Yo tenía un caso legal impecable. Sus amigos comenzaron a alejarse uno por uno. Las parejas que antes los invitaban a cenas y reuniones sociales dejaron de llamar. Las familias del barrio donde vivían los miraban con desconfianza. Los niños de los vecinos habían escuchado a sus padres hablar sobre el hombre que robó a su mamá, y Lorenzo se había convertido en el ejemplo perfecto de lo que no se debe hacer. Una tarde, mientras regaba las plantas de mi jardín, vi a Lorenzo parado al otro lado de la calle, mirando mi casa. Se quedó ahí durante casi una hora, como si estuviera reuniendo valor para acercarse. Pero finalmente se fue sin cruzar la calle, sin tocar mi puerta, sin intentar una conversación que ya no tenía sentido. Esa noche Mariana me llamó por última vez. Su voz era apenas un susurro quebrado por el llanto. Señora Hilda, por favor, ayúdenos. Lorenzo está muy mal. No duerme, no come, no habla. Dice que perdió a la única persona que realmente lo amaba. Dice que se quiere morir. Sus palabras me atravesaron el corazón, pero no cambiaron mi decisión. Mariana, le respondí con una tristeza profunda pero sin ceder. Lorenzo perdió mi amor el día que decidió traicionarme. Lo que está sintiendo ahora no es arrepentimiento por haberme hecho daño. Es pánico por haber perdido su fuente de dinero. Si realmente se sintiera culpable, habría venido a pedirme perdón antes de que se publicara la noticia. Colgué el teléfono y me senté en mi sala, rodeada por el silencio de una casa que ya no esperaba visitas de un hijo que había dejado de serlo. Lorenzo había colapsado completamente, pero no porque hubiera entendido la magnitud de su traición. Había colapsado porque había subestimado las consecuencias de robar a la persona equivocada. Mañana comenzaría el último capítulo de esta historia. El capítulo donde Hilda Flores reconstruiría su vida sin la sombra de una familia que nunca la había valorado realmente. El capítulo donde aprendería que la paz viene cuando dejas de amar a quienes no saben amarte de vuelta. 6 meses después de la publicación de la noticia, mi vida había encontrado un equilibrio que no había experimentado en décadas. Había comprado una casa pequeña en las afueras de la ciudad, con un jardín amplio donde podía cultivar las plantas que siempre había querido tener cuando estaba demasiado ocupada construyendo un imperio para un hijo que no lo merecía. Era una casa modesta, pero era completamente mía, sin deudas, sin compromisos, sin la sombra de una familia que me había visto como una fuente de dinero en lugar de una madre. Cada mañana despertaba con una rutina que había diseñado especialmente para mí. Preparaba mi té de manzanilla en la cocina que había decorado con mis propios gustos, sin tener que consultar con nadie, sin tener que justificar cada decisión. Leía el periódico en mi terraza mientras escuchaba a los pájaros que habían hecho nidos en los árboles que yo misma había plantado. Era una tranquilidad que no conocía desde antes de ser madre. El dinero de la venta de la empresa me había permitido vivir cómodamente sin lujos excesivos, pero con la dignidad que había ganado a través de 40 años de trabajo honesto. No necesitaba convertibles rojos ni hoteles de 5 estrellas. Necesitaba paz, y por fin la había encontrado en la simplicidad de una vida donde cada centavo gastado era una decisión propia, cada día planificado era para mi propio bienestar. Carmen venía a visitarme los miércoles por la tarde. Tomábamos té mientras ella me contaba las noticias del barrio y yo le enseñaba los progresos de mi jardín. Era una amistad genuina, construida sobre respeto mutuo y conversaciones honestas, sin la manipulación emocional que había caracterizado mis últimos años con Lorenzo. Te ves diferente, Hilda, me decía Carmen. Te ves como alguien que por fin está viviendo para sí misma. Las noticias sobre Lorenzo llegaban esporádicamente a través de conocidos mutuos, pero ya no me causaban el dolor agudo de los primeros meses. Él y Mariana habían tenido que mudarse a un apartamento pequeño al otro lado de la ciudad. Lorenzo trabajaba en empleos temporales. Nunca duraba mucho en ningún lugar porque su reputación lo precedía. Mariana había intentado reinventar su negocio de cosméticos, pero la historia de su traición la seguía como una sombra permanente. Habían intentado contactarme varias veces a través de intermediarios. Familiares lejanos que me pedían compasión cristiana hacia mi hijo. Amigos que me sugerían que la familia era lo más importante y que debería perdonar y olvidar. Pero yo había aprendido que perdonar no significa permitir que te sigan lastimando. Había aprendido que el amor propio a veces requiere cerrar puertas que duele cerrar. Un día de abril, exactamente un año después de la traición, encontré una carta en mi buzón. Era de Lorenzo, escrita a mano en un papel simple, sin la elegancia de la papelería cara que solía usar.
Mamá, he tenido un año para pensar en lo que hice. Sé que no merezco tu perdón, pero necesito que sepas que entiendo el daño que te causé. No fue solo el dinero. Fue la confianza, el amor, los años que dedicaste a criarme. He perdido todo lo que tenía, pero lo que más me duele es haberte perdido a ti. Leí esa carta 3 veces, sentada en el mismo lugar donde había leído su primera carta cruel un año atrás. Pero esta vez no sentí el dolor punzante de la traición. Sentí una tristeza profunda pero distante, como quien observa las ruinas de algo que una vez fue importante pero que ya pertenece al pasado. Era la carta que tendría que haber escrito hace un año, antes de planificar mi abandono, antes de robarme, antes de convertir su arrepentimiento en una estrategia para recuperar lo que había perdido. No respondí esa carta. No porque fuera cruel, sino porque entendí que algunas relaciones, una vez rotas de manera tan fundamental, no se pueden reparar. Lorenzo había aprendido una lección valiosa sobre las consecuencias de la traición, pero esa lección había llegado demasiado tarde para salvar lo que habíamos tenido. Guardé la carta en una caja junto con las fotografías de su niñez, recuerdos de un hijo que había existido antes de convertirse en el hombre que me traicionó. Durante ese año había comenzado a hacer trabajo voluntario en un centro para mujeres mayores que habían sufrido abandono familiar. Muchas tenían historias similares a la mía, hijos que las habían visto como cargas económicas, familias que las habían descartado cuando ya no eran útiles. Compartir estas experiencias me había ayudado a entender que mi historia no era única, pero mi respuesta sí había sido extraordinaria. Usted nos enseña que no tenemos que aceptar el maltrato solo porque viene de familia, me decía Lidia Zamora, una mujer de 70 años que había sido abandonada por sus 3 hijos después de vender su casa para ayudarlos con sus deudas. Usted nos demuestra que podemos defender nuestra dignidad sin importar la edad que tengamos. En las tardes, cuando regaba mis plantas y veía crecer las flores que había sembrado con mis propias manos, reflexionaba sobre el año que había pasado. Lorenzo había creído que destruirme sería fácil porque era su madre, porque las madres siempre perdonan, porque las mujeres mayores son vistas como vulnerables. Había subestimado completamente a la mujer que lo había criado, a la empresaria que había sobrevivido 40 años en un mundo competitivo, a la estratega que siempre pensaba 2 pasos adelante. Una tarde de domingo, mientras leía en mi jardín, vi una figura familiar parada al otro lado de la calle. Era Lorenzo, más delgado que antes, con ropa sencilla y una expresión de derrota que nunca había visto en su rostro. Se quedó ahí durante 1 hora, sin acercarse, sin intentar llamar mi atención, simplemente observando la casa donde ahora vivía la madre que había perdido para siempre. No salí a hablar con él. No porque fuera rencorosa, sino porque entendí que algunos adioses son definitivos. Lorenzo había tomado su decisión 1 año atrás, cuando escribió esa carta cruel y huyó con mi dinero. Yo había tomado la mía cuando decidí que merecía una vida sin traiciones, sin manipulaciones, sin el peso emocional de amar a quien no sabía amarme de vuelta. Esa noche, después de que Lorenzo se fuera sin intentar acercarse, preparé mi última taza de té del día y me senté en mi terraza a contemplar las estrellas. Por primera vez en décadas, mi futuro me pertenecía completamente. No tenía que preocuparme por las decisiones financieras de un hijo irresponsable, no tenía que justificar mis gastos ante nadie, no tenía que cargar con la culpa de no haber dado suficiente amor a quien nunca supo valorarlo. Cerré los ojos y respiré profundamente el aire fresco de la noche. Lorenzo había aprendido que robar a Hilda Flores había sido el error más grande de su vida. Pero yo había aprendido algo más importante, que a veces el acto más valiente es cerrar la puerta a quienes no merecen volver a entrar, sin odio, sin venganza, simplemente con la dignidad silenciosa de quien sabe su propio valor. Esa noche dormí profundamente, como había dormido cada noche del último año. Porque había descubierto que la verdadera riqueza no estaba en los 8 millones que había protegido de las manos traicioneras de mi hijo. Estaba en la paz de saber que había defendido mi dignidad, en la tranquilidad de una vida construida sobre mis propias decisiones, en la satisfacción de haber demostrado que una mujer de 67 años puede ser más fuerte que cualquier traición. La justicia había triunfado, pero no con gritos ni venganza. Había triunfado con la elegancia silenciosa de quien sabe que el mejor castigo para quienes no saben amar es perder para siempre el privilegio de ser amados. Lorenzo había perdido a su madre. Yo había ganado mi libertad. Y en esa libertad, por fin había encontrado la felicidad que merecía. Han pasado 3 años desde aquella mañana cuando encontré la carta de Lorenzo en su cocina vacía. 3 años que me han enseñado más sobre mí misma que los 64 anteriores.
Hoy, mientras escribo estas líneas en mi diario, me sorprende descubrir que la mujer que soy ahora apenas se parece a la que era antes de esta experiencia. Durante décadas creí que ser buena madre significaba dar sin límites, perdonar sin condiciones, amar sin fronteras. Pensé que mi valor como mujer se medía por cuánto podía sacrificar por otros, por cuánto dolor podía soportar en silencio, por cuántas veces podía levantarme después de ser pisoteada. Vivía en una constante búsqueda de aprobación, especialmente de Lorenzo, como si su amor fuera la validación final de que mi vida había tenido sentido. Ahora entiendo que ese no era amor, era dependencia emocional disfrazada de virtud maternal. Me había vuelto adicta a ser necesitada, a resolver problemas ajenos, a cargar con responsabilidades que no me correspondían. Había confundido el control con el cuidado, la manipulación emocional con el afecto genuino. Lorenzo no me amaba, me usaba. Y yo, sin darme cuenta, había permitido que esa dinámica se convirtiera en la base de nuestra relación. La traición de Lorenzo fue brutal, pero también fue liberadora. Me obligó a confrontar verdades sobre nuestra relación que había estado evadiendo durante años. Me obligó a preguntarme cuándo había dejado de ser una madre para convertirme en un banco personal con piernas. Me obligó a reconocer que había criado a un hombre que veía mi generosidad como debilidad y mi amor como algo garantizado sin esfuerzo de su parte. El proceso de defenderme legalmente y emocionalmente me reconectó con la mujer fuerte que había sido durante mis años empresariales. Redescubrí mi capacidad de planificar estratégicamente, de tomar decisiones difíciles, de mantener la calma bajo presión. Esas habilidades no habían desaparecido cuando me convertí en madre, simplemente las había archivado porque creí que la maternidad requería suavidad en lugar de firmeza. Aprendí que establecer límites no es crueldad, es salud mental. Que decir no no me convierte en mala persona, me convierte en persona completa. Que proteger mi energía emocional no es egoísmo, es supervivencia. Durante años había operado con la creencia de que las madres no tenían derecho a priorizar su propio bienestar, como si nuestros sentimientos fueran menos importantes que los de nuestros hijos. La soledad inicial fue aterradora porque durante décadas había definido mi identidad a través de mi relación con Lorenzo. Cuando esa relación se rompió, tuve que redescubrir quién era Hilda Flores más allá de ser la madre de Lorenzo. Fue un proceso doloroso pero necesario. Tuve que reconstruirme desde cero, esta vez priorizando mis propios sueños, mis propios valores, mis propias necesidades. Descubrí pasiones que había abandonado por falta de tiempo o por considerarlas egoístas. Volví a leer novelas, algo que no hacía desde antes de ser madre. Aprendí a cocinar platos que me gustaban a mí, no solo los que le gustaban a Lorenzo. Comencé a viajar sola, algo que antes me parecía impensable. Cada nueva experiencia me recordaba que existía como individuo, no solo como extensión de otra persona. El trabajo voluntario con mujeres mayores me mostró que mi historia, aunque dolorosa, podía servir para ayudar a otras. Conocí mujeres que habían pasado por traiciones similares, pero que nunca se habían defendido. Mi ejemplo les daba permiso para valorarse, para exigir respeto, para entender que merecían amor genuino o ningún amor en absoluto. Me convertí en prueba viviente de que nunca es demasiado tarde para cambiar el guión de tu propia vida. La relación con el dinero también cambió radicalmente. Antes lo veía como algo que debía compartir automáticamente, especialmente con familia. Ahora entiendo que el dinero es energía cristalizada, años de trabajo convertidos en recursos. Respeto mi dinero porque respeto mi esfuerzo. Gasto con intención, invierto con criterio, comparto con propósito. Ya no siento culpa por disfrutar los frutos de mi trabajo sin tener que justificar cada compra ante nadie. Las pocas veces que recibo noticias de Lorenzo, ya no siento el impulso inmediato de rescatarlo. He desarrollado lo que llamo compasión a distancia. Puedo desearle bien sin involucrarme en sus problemas. Su historia se convirtió en sus consecuencias, y mis consecuencias se convirtieron en mi nueva vida. Ya no somos parte de la misma narrativa, y eso está bien. Perdí un hijo, pero gané algo más valioso. Me gané a mí misma. Recuperé mi poder personal, mi capacidad de decisión, mi derecho a existir sin disculpas. Aprendí que el amor verdadero incluye límites saludables, que la familia real se construye sobre respeto mutuo, no solo sobre lazos de sangre. Entendí que algunos finales son en realidad nuevos comienzos disfrazados. La mujer que soy hoy no toleraría lo que toleré durante años. No por soberbia, sino por autoconocimiento.
He desarrollado lo que llamo radar emocional, la capacidad de detectar manipulación, chantaje emocional, amor condicional. Mis relaciones actuales, aunque menos numerosas, son más auténticas. Prefiero pocos vínculos genuinos que muchas conexiones superficiales basadas en conveniencia. Si pudiera hablar con la Hilda de hace 3 años, le diría que el dolor que está por experimentar será también su salvación. Que perder lo que creía que era su mayor tesoro la llevaría a descubrir riquezas internas que no sabía que poseía. Que la traición más grande de su vida se convertiría en la oportunidad más grande de su vida para renacer como la mujer que siempre tuvo el potencial de ser. Hoy, a los 70 años, estoy viviendo la versión más auténtica de mí misma que jamás haya existido. Y eso, descubrí, vale más que cualquier amor malentendido, más que cualquier relación tóxica mantenida por costumbre, más que cualquier dinero robado por quien no supo valorar a la mujer que se lo había dado todo. La justicia más dulce no fue ver a Lorenzo sufrir las consecuencias. Fue verme a mí misma florecer sin él.